Diálogo en Panamericana. Una producción del Departamento Periodístico de Panamericana en su mejor estilo. Entrevistas exclusivas sobre temas que crean expectativa general. Diálogo en Panamericana. Los sábados al mediodía y cada domingo a las 8 de la mañana. Y en trasnoche a las 24. Quedan ustedes con el staff de periodistas de Radio Panamericana. ¿Cómo están, amigos de todo el país? Bienvenidos a Diálogo en Panamericana. Y este fin de semana, al igual que en otras ocasiones, vamos a desarrollar el tratamiento de distintos temas que marcan agenda noticiosa en nuestro país. ¿Qué pasa? En el primer punto hemos visto por conveniente incorporar lo que está ocurriendo con el proceso electoral. ¿Qué pasa con este proceso electoral? ¿Qué pasa con las campañas de los bloques de oposición y también de los bloques denominados de izquierda, aunque vamos a brindar una cápita especial para este sector? Pero ¿qué pasa con estas campañas de oposición que están marcando de alguna forma, dice, cierta novedad, porque se están ya dedicando a ingresar a regiones que eran un tanto hostiles, difíciles, así se había manifestado. También vamos a dar cuenta del rol del Tribunal Supremo Electoral. Esto en el primer punto. En el segundo punto vamos a hacer referencia a la situación en los sectores denominados de izquierda. Esto ante la perspectiva electoral que existe en este sector, pues se habla de un fin de ciclo, hay criterios en este sentido y las evaluaciones también van a surgir a propósito de lo que ya se ha mencionado. Hay iniciativas e intenciones de unidad que por lo menos en el caso de la convocatoria del presidente Luis Arce no ha llegado a buen término. Este es el segundo punto de Diálogo en Panamericana, también haciendo referencia al tema político electoral. Y finalmente vamos a hacer referencia en el tercer punto al tema económico, a propósito de lo que sucede con algunas referencias, algunos datos que se han registrado, por ejemplo, con la cotización del dólar en el mercado paralelo. Hay novedades en este ámbito. Estos tres puntos están en la agenda de Diálogo en Panamericana. Nuestros invitados especiales de este fin de semana, ellos han participado de un sorteo previo para establecer el rol de ingreso al programa, por ello le damos la bienvenida inicialmente al exdiputado del Movimiento Nacionalista Revolucionario, don Luis Eduardo Siles. También está junto a nosotros el analista Javier Flores y finalmente el investigador Manuel Morales. Junto a ellos estaremos desarrollando la agenda de Diálogo en Panamericana este fin de semana. Antes de iniciar con las primeras consultas en el programa, vamos a solicitar a nuestros amables invitados de este fin de semana evitar emitir cualquier criterio que sea considerado de racismo o discriminación. Le damos la palabra inicialmente a don Luis Eduardo Siles para hacer referencia al primer punto del programa. Adelante, bienvenido. Bueno, muy buenas, José Luis, un saludo cordial para toda la audiencia de Radio Panamericana en Bolivia y en todas partes del mundo donde se escucha lo que es propiamente la emisora bandera de Bolivia, y obviamente a nuestros amigos aquí presentes, don Javier Flores y don Manuel Morales, que compartirán con nosotros el análisis de los puntos que usted ha puesto sobre la agenda. Y empezando por el primer punto, yo creo que todos tenemos la sensación, los que hemos vivido otras campañas, que esta es una campaña de menor intensidad de calle y mayor intensidad en niveles como las redes sociales, algunos medios de comunicación, algún tipo de eventos. Pero la campaña donde se veía permanentemente la presencia de los adherentes de los diferentes candidatos en la calle, con banderas, con manifestaciones, con muestras visibles de apoyo, eso no lo hemos visto prácticamente, ya que en muy pocos días
para las elecciones. Yo creo que esto es el signo de que en Bolivia existe un cansancio con la forma en que se ha desinstitucionalizado y manipulado la política, pero también es el signo de estos tiempos, ¿no es cierto?, donde se vive a través de las redes sociales, a través del celular y ya no tanto de las formas convencionales. Entrando a un análisis de lo que está ocurriendo en el frente de la oposición, primero habría que decir de que sobre esta elección hay algunas sombras que planean con menor o mayor intensidad en función de quién las analice, de las anteriores elecciones, ¿no? Aquí siempre hay la sombra de el fraude que hubo el 2019, la posibilidad de que se vuelva a repetir una situación similar, la sombra del padrón, aunque los partidos políticos no le dieron gran importancia a la convocatoria que hizo el tribunal para que vayan a revisar el padrón, la mayoría no fueron, debe ser que están conformes con el padrón, no es la perspectiva de algunos otros actores. Está la sombra de Evo Morales, ¿no es cierto? Eso es una sombra que parece perenne, porque permanentemente están las amenazas de que no se van a realizar votaciones en el Chapare, de que si no participa Evo no es democrático, que van a haber bloqueos, incluso cosas peores, como la señora Nina lo manifestó, prácticamente haciendo de vocera del señor Morales, de que van a haber muertos y no votos, etcétera. Esas son, digamos, las características de algunas sombras que planean sobre esta elección. Esto dicho, hay que decir de que la oposición perdió mucho tiempo, mucha energía, no sé si tantos recursos, pero también en la peregrina idea de que iban a elegir un candidato único, y está claro que eso no ocurrió, porque obviamente este es un tema muy complicado y en el fondo antidemocrático, ¿no es cierto? En una democracia se presentan todos los que deseen presentarse y gana el mejor, y si hay que hacer unidades y uno tiene que desistir a favor de otros, puede ser, se puede dar y se va a dar, pero no es pues algo a la fuerza, ¿no es cierto? No es algo, digamos, que sea un imperativo previo, que necesariamente tenía que haber un candidato. Realmente esa fue una idea que hizo perder mucho tiempo, mucha energía y que postergó el momento de la verdadera política, es decir, de que los diferentes candidatos muestren sus atributos, sus defectos, su solidez y su falta de consistencia, si bien el caso, y que muestren quién es quién y que el pueblo sea el que decida a través del voto. Y eso, bueno, por fin se está dando, pero cuando ya queda muy poco tiempo. Para cerrar el tema del Tribunal Electoral, la supuesta renuncia del señor Hassan Teufel, que después se confirmó era simplemente un pedido de licencia médica, ha generado una incertidumbre adicional, una desconfianza adicional, y el excesivo protagonismo del señor Tawichi, que no actúa como un miembro de un tribunal, sino actúa como si fuera un político más, ¿no es cierto?, más histriónico y más verborrágico que el más hablador de los políticos, también ponen en cuestión, digamos, la transparencia, sumado a los otros hechos que ya conocemos, es decir, el hecho de que varios vocales han jurado con el puño izquierdo en alto, el hecho de que los mecanismos para hacer fraude siguen ahí, de que el TREP ha sido sustituido por otro mecanismo que no ha sido explicado claramente, pero sobre todo son las posiciones de este vocal y de otros excesivamente histriónicas las que, en mi opinión, no ayudan a que esto sea transparente. Por un lado está don Samuel Doria Medina, que en todas las encuestas va a la cabeza, no por mucho ni con mucho, pero va a la cabeza. Y esto va siendo sostenido, ¿no es cierto? Es decir, en todas las encuestas, ya según él como 7, él está encabezando la figura como el primer opositor en intención de voto. Pero como ocurre en toda campaña, ocurren cosas que a veces son poco favorables a su propia campaña, como por ejemplo la intervención del señor Marcelo Claure, que es el caso típico de que uno dijera, ¿sabe qué, compadre? No me ayude mejor, porque si me va a ayudar así, no me está ayudando, me está perjudicando. El hecho de que un multimillonario esté apoyando a un millonario en Bolivia no es precisamente la situación ideal desde el punto de vista de ampliar el abanico de seducción política, y sobre todo el hecho de que
junto con el apoyo del señor Claure, hubo la llegada del señor Marcos Bulgeroni, que es de una empresa vinculada al litio. Esto realmente cayó muy mal, ¿no es cierto? Este señor no vino a Santa Cruz a comer majaditos, sino que vino a algo más. Y esto no se puede entender cómo los estrategas de Doria Medina permiten que ocurra algo así, que es a todas luces un desacierto. Y también genera situaciones como la del señor Roberto de la Cruz, que dice muy suelto de cuerpo, que convoca a la gente a organizarse por lo que podría hacer Doria Medina si es elegido. No ha sido elegido hasta ahora, no es nada por el momento, pero ya está convocando de la Cruz una marcha en su contra. Esto realmente preocupa, sobre todo para los que se preocupan lo que ocurrirá después de la elección. Está don Jorge Quiroga, que avanza sostenidamente, pero siempre está detrás de Doria Medina, y con un candidato a vicepresidente, el señor Velasco, que genera más incertidumbres que confirmaciones sobre si está en el puesto adecuado para someterlo a consideración de los electores. Aparentemente, Doria Medina ha utilizado una estrategia de aliarse con políticos, grupos, colectivos, y está un poquito más al centro que Tuto, que está más a la derecha, y lo que le reduce, digamos, su margen de acción. Por otro lado, está el eslogan de los 100 días, que no es algo que sirve como eslogan, pero una vez que tenga que lidiarse con la realidad, veremos cómo le va. Manfred Reyes Villa, yo lo veo de bajada, no pudiendo salir de Cochabamba, aunque ha tenido algunas iniciativas como denunciar a la embajada americana lo que hizo el señor Claure, cosa que no me parece mal, porque el señor Claure es efectivamente boliviano, nació en La Paz, todo lo que uno quiera, pero no ha desmentido que sea también ciudadano norteamericano, lo que es un problema para involucrarse, digamos, con tanta insistencia en la actividad política boliviana. En resumidas cuentas, me quedaría ahí sobre esta primera parte. Parece claro de que no está descartada la posibilidad de que la segunda vuelta sea entre Tuto y Doria, algo que hace algunos meses era inconcebible pensar que podría ocurrir, pero ahora parece que va a ocurrir, porque cuando lleguemos al análisis del bloque oficialista, pues ahí son todas malas noticias, son todos problemas, son todos retrocesos, son todos contradicciones, y sobre todo es el legado el resultado de la política del MAS durante 20 años, la que va a juzgar a los candidatos del MAS. O sea, aquí vivimos un desastre económico, institucional, de justicia, de educación, de salud, de medio ambiente, en todos los ámbitos, y quien tiene que pagar el pato por eso son los que lo han hecho, pues que son los del movimiento al socialismo y sus candidatos. Muy bien, muchas gracias, don Luis Eduardo Siles. ¿Qué dice don Javier Flores en este primer punto del programa? ¿Qué elementos se deben resaltar tomando en cuenta lo que sucede, lo que se ha presentado durante la semana precedente a propósito de este camino hacia las elecciones del 17 de agosto? Adelante, bienvenido. Un saludo para todos ustedes, un saludo fraternal también para Luis Eduardo Siles y para Manuel Morales, con quienes tengo el gusto de compartir en esta ocasión. En el primer punto nos tenemos para analizar el curso del proceso electoral, campañas de los bloques de oposición y el rol del Tribunal Supremo Electoral. El curso del proceso de las elecciones de agosto nos muestra que el calendario electoral primero no tiene alteraciones. Es un tema fundamental a tratar, ¿no? El calendario se ha ido manejando de manera prolija. Entiendo de que todos los bolivianos y políticos no tienen absolutamente nada que reclamar en este tema, que me parece altamente importante. Sin embargo, la supuesta renuncia del presidente Hessenteufel generó preocupación en la ciudadanía, sin duda que los sectores de oposición todavía intentan instalar ejes discursivos con matices de desconfianza. Este también es un tema interesante porque los sectores opositores, aparentemente en la intención de que ahora sí tienen una oportunidad de ganar las elecciones, sin embargo están también conscientes de que eso no podría suceder e intentan instalar permanentemente la idea de fraude o algún tema irregular para
para poner en escena el tema del fraude y justificar ahí la derrota que en su caso no daría, digamos, oportunidad para que otra fuerza u otras fuerzas democráticas puedan ganar las elecciones. Pareciera una costumbre que dentro de los sectores opositores, al hablar permanentemente de la posibilidad de fraude y de ese hecho, no deja de ser sorprendente y puede comprenderse aún más o no se puede comprender aún más, hasta pareciera ya un complejo que nos acostumbran, donde todas las elecciones nacionales que hemos tenido, aparentemente todas estas han estado matizadas según las oposiciones por fraude o ha habido alguna intención de fraude. Por otro lado, el actor político Marcelo Claure también parece interesado en generar la desconfianza y dice que invertirá más de $1 millón para el control electoral. Y este hecho también marca cuando menos insinuaciones a la posibilidad de que la votación de agosto tenga irregularidades. Sin duda, este aporte millonario del comandante, que así lo llamo en este pequeño debate o en este pequeño alias, el comandante Claure, tiene la intencionalidad de instalar en el imaginario colectivo la posibilidad de un fraude en caso de que los desfavorecidos con el voto sea la estructura que él está apoyando. Y quiero un poquito enfatizar de que definitivamente tenemos problemas, no tenemos problemas sinceramente, pero cuando una persona o un líder o un empresario como es el señor Claure, intenta dirigirlos a los de la oposición, por supuesto nosotros nos quedamos cuando menos preocupados porque definitivamente estamos hablando de un empresario que no sé cuánto efectivamente le sume, pero sí lo que está logrando es polarizar al bloque, digamos, del sector popular. Porque ahora los sectores populares se sienten amenazados, ya no por Doria Medina, ya no por Tuto Quiroga, ya no por el señor, por el otro candidato que está en las encuestas con una preferencia electoral, como es Manfred Reyes Villa, porque definitivamente entienden de que ahora la disputa ya no es izquierda y derecha, sino más bien es cómo se impiden a través de los sectores sociales que el país se ponga a la venta o se ponga a privatizar a partir del interés que tiene Claure definitivamente en los recursos naturales. Cuando vamos al rol del papel, el rol del panorama electoral, del Tribunal Electoral, debo señalar que que hasta ahora la contribución y la certidumbre, la confianza y la seguridad de la población ha caracterizado que el Tribunal Electoral tiene la suficiente garantía y debe seguir en esos pasos porque definitivamente los ciudadanos necesitamos que definitivamente el tribunal cumpla con una función. Por el lado de los bloques de la oposición, que también está en la pregunta, parecen haber encontrado a su hilo conductor y se disputan la paternidad del comandante Claure. El jefe de Todopoderoso los reúne, los califica, hasta los insulta. Al que no se porta bien o se atreve a contradecirlo. Sin duda el interés del comandante Claure por nuestros recursos naturales es el que al final está buscando. Y para lograr este objetivo necesita de sus peones o alfiles, y que por ahora el más interesante para el comandante Claure parece sin duda ser Samuel Doria Medina. Por el otro lado, tomando en cuenta que ya tiene los suficientes recursos económicos, el comandante Claure ahora quiere validarse socialmente, políticamente, tomando la nave del Estado a través de uno de sus peones políticos en esta ocasión. Muy bien, muchas gracias. Le damos a don Javier Flores, rápidamente haciendo referencia a este primer punto del programa. ¿Qué dice Manuel Morales a propósito del mismo punto? ¿Cómo está el escenario electoral, este proceso hacia el 17 de agosto, sobre las campañas, rol del Tribunal Electoral, todo un conjunto de situaciones? Adelante, bienvenido. Sí, muchas gracias. Un saludo a toda la audiencia y a los que nos acompañan, Javier Flores y Luis Eduardo Siles. Me voy a centrar en este punto, en el tema de la oposición, ¿no? Porque hay un segundo punto donde vamos a hablar de el bloque del MAS. Entonces, yo tengo algunos criterios en el ámbito político que los voy a plantear y que me ayudan un poco a comprender qué es lo que ha pasado con la oposición, ¿no? Lo primero es que durante los 20 años
que ha sido gobierno el MAS, la oposición ha caminado con estrategias fallidas en torno a la dispersión de sus candidaturas, de sus votos, y una especie de ineficiencia en la fiscalización parlamentaria, tanto en las gestiones del 2009, el 2014 y el 2020. Es decir, la oposición no ha logrado construir un proyecto político alternativo al movimiento al socialismo, y eso seguramente ha traído y todavía trae consecuencias. Y quiero mencionar que la oposición también tuvo ciertos espacios a nivel subnacional, como haber ganado algunas gobernaciones, como haber tenido el control de varios municipios, asambleístas, concejales, pero estos espacios subnacionales han colapsado y han sido subsumidos, ¿no?, por el gobierno central. Es decir, creo que no ha habido una real oposición ni siquiera en las regiones, como se intentó construir antes de la Asamblea Constituyente, cuando había el movimiento de la Media Luna y tenían un dinamismo muy, muy importante. No han construido, ninguno de los líderes que ahora se presentan han construido un partido político de oposición institucionalizado, con visión de país y con cuadros que puedan dotarle a la oposición de un instrumento. En ese contexto, los actuales candidatos rechazan el tema de la unidad y perdieron el tren de la unidad, creo que de forma intencional, para estas elecciones del 2025. La unidad fue planteada por la ciudadanía, que sostuvo las movilizaciones del 2019 y que durante estos años hicieron resistencia al gobierno de Luis Arce en sus hábitos autoritarios. Incluso hubo resoluciones de cabildos, ¿no?, que plantearon la unidad, porque se entendía que estábamos llegando a un fin de ciclo del MAS y que desde la oposición, sobre todo ciudadana, que estuvo en las calles, se podía construir una alternativa unificada para purgar el gobierno y conquistar un gobierno de transición que logre desarrollar algunas tareas mínimas, como enfrentar la crisis económica, el tema de enfrentar la desinstitucionalización, la corrupción vigente en el país. Pero este pedido, este clamor de la unidad, pues ha sido boicoteado, ¿no?, por los partidos políticos. En realidad, más que por los partidos políticos, por las candidaturas. Pues para los candidatos opositores, la unidad que implicaría tener una mayoría parlamentaria conjunta, construir un gobierno amplio, horizontal, participativo, incluyente, no estaba dentro de sus planes. Por eso es que ahora me animo a definir que las actuales candidaturas responden a caudillos, a intereses de grupo, que son una especie de grupos primarios, tipo pandilla. No quiero, con el concepto pandilla, ser malinterpretado. Estoy hablando de una pandilla política, ¿no? O sea, de un grupo de interés. Su método, hasta ahora, de la oposición, refleja pues una promiscuidad política. Se alimentan de basura política, así lo voy a decir. Pongo un ejemplo: el señor Alejandro Zapata reaparece en el Alto, alineándose con el señor Manfred Reyes Villa, ahora aparece con otra candidatura. Entonces sí hay esa especie de promiscuidad política. Todo esto me lleva también a plantear que existe una especie de querer llegar al gobierno, pero sin garantizar una hegemonía parlamentaria. Es decir, se busca llegar al gobierno, pero no se viabiliza la gobernabilidad, ¿no? Sin 2/3 en el Parlamento no va a haber posibilidades de conformar un nuevo proyecto, un nuevo modelo, y finalmente tampoco se va a poder modificar la constitución política del Estado, que se ha estado señalando que tendría que realizarse a partir de esta gestión en algunos temas muy sensibles, ¿no?, como puede ser el tema de la justicia y otros aspectos, ¿no? Entonces, creo que lo que se viene es una inestabilidad política
Creo que va a haber responsabilidades de que lleguemos a una segunda vuelta sin una victoria de un candidato opositor en primera vuelta. Ningún candidato va a lograr tener mayoría en 5 departamentos para tener control de las cámaras de diputados y senadores y de las directivas de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Entonces, creo que en estas condiciones plantear que se van a realizar alianzas parlamentarias posterior a la segunda vuelta es bastante complicado, porque hay que recordar que la actual constitución política del Estado es absolutamente presidencial. No es como la constitución del año 2004, que si bien era presidencial, pero contemplaba un mecanismo mixto, ¿no?, donde en ausencia de la elección de un presidente, el Parlamento podía auxiliar y podía elegirse a un nuevo presidente. En ese contexto se estaría manifestando que habría una especie de una regla, ¿no?, que dentro del gobierno el poder no se transfiere, no se comparte. Esta creo que es la lógica con la cual se está asistiendo a las elecciones para ganar el gobierno, pero detentarlo en beneficio de un grupo de interés. Y en ese contexto se nota que los actuales, por ejemplo, candidatos cuentan con bancadas parlamentarias. Hay que reconocer que las bancadas de Comunidad Ciudadana, de Creemos, prácticamente han sido desmembradas, pero que la mayoría de sus integrantes o están con una candidatura o con otra, o finalmente con una tercera. Lo mismo pasa en el MAS, y estas bancadas parlamentarias prácticamente no están haciendo ninguna labor legislativa orientada a garantizar un próximo gobierno, ¿no? Entonces creo que vivimos en un tiempo político muerto, donde el presidente Arce gobierna con todas las limitaciones que le podemos admitir, pero las propuestas que está haciendo la oposición están quedando en un tiempo muerto, ¿no? Pueden tener buenas propuestas, pueden estar haciendo diseños, pueden estar haciendo modificaciones, pero se va a tener que esperar hasta el 8 de noviembre para que estas propuestas puedan materializarse. Entonces es un tiempo muerto muy largo, muy peligroso, donde la oposición puede tener buenas propuestas, pero estas pueden estar quedando en el aire. Y quiero poner un ejemplo, ya que en este punto se va a tocar todavía el tema del Tribunal Supremo Electoral, para posteriormente seguir con este tema en la siguiente ronda. Y es que la ley del régimen electoral, la 018, en su artículo 13, establece lo siguiente. Dice que se tiene que elegir nuevos vocales del Tribunal Supremo Electoral. Esto tiene que ocurrir el 19 de diciembre de manera impostergable. Pero resulta que el 8 de noviembre vamos a tener recién una nueva Asamblea Legislativa Plurinacional. Del 8 de noviembre al 19 de diciembre prácticamente tendríamos como más de un mes y unos días. ¿Qué dice el reglamento, no? Que la Asamblea Legislativa tiene que elegir a 6 vocales, el séptimo va a ser elegido por el presidente, que se sacará una convocatoria pública viendo los méritos, y se señala que antes de la convocatoria la Asamblea Legislativa emitirá un reglamento para la designación de los nuevos vocales, que esto deberá hacerse con un tiempo máximo de 45 días. Entonces, ¿qué significa esto? Que el cambio de los vocales, si es que el 8 de noviembre tenemos nueva Asamblea Legislativa, prácticamente tendría que convocarse de manera inmediata. Tendría que ser la primera ley que elaboren la Asamblea Legislativa, y en un proceso menor a 45 días tendría que darse esta selección. Entonces, considero que si va a haber fragmentación, si va a haber varias bancadas parlamentarias, no va a haber una mayoría, prácticamente la elección de los nuevos vocales va a ser el primer tropiezo legislativo de la próxima gestión, por los tiempos acortados, y eso plantea además dos preguntas que seguramente la audiencia se debe estar preguntando.
cuándo se van a realizar las elecciones subnacionales, con qué vocales, cuándo van a ser posesionados y también cuándo se van a realizar las nuevas elecciones judiciales para completar la legislatura del órgano electoral, del órgano judicial, con nuevos magistrados. Entonces, el tema creo que es bastante delicado y me parece que lo que se está planteando es varias dificultades que vendrían con la elección del próximo gobierno y la nueva Asamblea Legislativa Plurinacional. Muy bien, muchas gracias. Le damos a don Manuel Morales. Vamos a hacer una segunda ronda en este primer punto del programa para aplicar algunas puntualizaciones, apuntes de lo que ya se ha mencionado. Inicialmente con usted, don Luis Eduardo Siles. Bueno, yo creo que luego de 20 años de gobierno, de régimen, de destrucción, de devastación masista, yo creo que existe conciencia a nivel nacional de que con todos los defectos, con todas las sombras, con todos los gordos, flacos, altos, bajos, que puedan ser los candidatos de la oposición, cualquiera de ellos es mucho mejor que lo que ha producido el movimiento al socialismo durante todos estos años. La situación de crisis económica, moral, ética, en los hidrocarburos, en el medio ambiente, en la educación, en la salud, en la justicia. Es decir, no hay ningún aspecto de la realidad nacional que no haya destruido el movimiento al socialismo. Y por ende, ante esa constatación, obviamente que para los ciudadanos, cualquiera de los candidatos de la oposición es mejor que lo que estamos padeciendo y de lo que nos queremos liberar. Hable cualquiera con el taxista, con la casera de la esquina, con su vecino, con su familia, con los de los 9 departamentos. Existe ya un cansancio absoluto por lo que ha sido, repito, la devastación del MAS durante estos 20 años. Ahora es muy fácil decir los partidos políticos son unos individuos egoístas, mezquinos, no han querido hacer nada. Por amor de Dios, durante estos 20 años se ha judicializado y criminalizado, y eso se supone que tienen que hacer los organismos que en su momento, por lo menos, tenían el título de defensores de la democracia. Se ha judicializado no solo la política, sino a los opositores, ¿no es cierto? Hay opositores que se han exiliado, otros se los han encarcelado. El señor Camacho está ahí en la cárcel básicamente por ser opositor, otros están viviendo en otros países. Se ha privado a los partidos políticos de los recursos económicos que recibían, como reciben en todas las democracias genuinas los partidos políticos, recursos para no recibir, para que no se expongan a ser beneficiarios de recursos del narcotráfico y de la corrupción. Se ha quemado hasta las sedes de los partidos políticos. Es decir, por favor, estos años han sido absolutamente nefastos para la democracia y han buscado la creación de un partido único, que es lo que en su momento de mayor fuerza el MAS quería hacer, pero no lo ha logrado, pero lo ha tratado, y Dios sabe que lo ha tratado. Si no, repito, preguntémosle a los que están en la cárcel, a los que están en el exilio, a los que han visto su vida totalmente transformada como consecuencia de la prepotencia y el abuso, sobre todo del gobierno del señor Evo Morales, que duró tantos años. No podemos, pues, hacer abstracción de eso. En tercer lugar, el tema de la unidad tampoco es un tema de que son unos mezquinos, unos egoístas, unos manipuladores. No, ya lo hemos analizado. El tema de la unidad es un tema que, donde ha triunfado el sentido común en América Latina, no se ha hecho. El señor Milei no ha ganado diciendo, voten todos por mí porque yo represento a la unidad y los otros que no participen. No, han participado todos y él ha ganado porque ha convencido con una propuesta y una retórica. Lo mismo en Ecuador, lo mismo en Paraguay, donde se ha hecho la unidad y ha sido un fracaso. En un país como México, por ejemplo, tan importante, han hecho gran unidad y los otros les han metido un fraude espectacular justamente porque estaban preocupados de la unidad. Entonces, bueno, esto es un tema ya resuelto. En todo caso, cuando hablamos de que las fuerzas opositoras tienen poco apoyo, esta es una tradición histórica en este país. Los únicos gobiernos que históricamente han tenido un apoyo superior al 50% en toda la historia de Bolivia democrática después de la revolución del 52 son los gobiernos del MNR, el gobierno de Siles Suazo el 56, Paz Extensor el 60, cuya votación era el 70, 80%, y el gobierno de Evo Morales. Es la única vez
o sea, Evo Morales el 2006. Es la única vez en que un candidato ha superado el 50%. Después es absolutamente normal que el voto se distribuye en parcialidades, y eso no tiene nada de malo. Es finalmente la voluntad del pueblo boliviano apoyar solo en cierta proporción a determinados candidatos. Y para eso hay un mecanismo de la segunda vuelta. Es decir, cuando ninguno de los candidatos alcance el 40%, que es lo que va a ocurrir, entonces hay la segunda vuelta. Irá el que esté primero y el que esté segundo, que es un mecanismo que se aplica en todos los países donde hay segunda vuelta, que hoy en día ya son la mayoría. Y este será el mecanismo por el cual Bolivia tendrá la oportunidad de renacer de estos años de oscuridad y de retroceso. La gran pregunta, con eso concluyo, es ¿qué pasará después de la elección? Efectivamente ha sido planteado si los perdedores gritarán fraude, sean los que fueran. Y en segundo lugar, y sobre todo, si es que triunfa un candidato de la oposición que a todas luces parece irreversible, incluso parece que los masistas ya se han resignado a esta realidad, ¿lo van a dejar gobernar? ¿O van a recurrir a los mismos métodos de envenenamiento del alma nacional, de intoxicación del debate, como lo hicieron en 2003 para derrocar al gobierno constitucional de entonces? Van a decir, como ya lo están diciendo, el ticket del teleférico va a costar 50 pesos. Eso es envenenar el debate, envenenar la realidad. En octubre de 2003 asusaban a la gente cobardemente diciendo la garrafa va a costar 500 bolivianos. ¿Qué han hecho después de 20 años? Nos hemos quedado sin nada. Ahora ya no hay gas, no hay diésel, no hay gasolina, no hay plata para comprar, y con ese tipo de argumentos envenenaron al pueblo. Y lo decía al principio, el señor de la Cruz, por citar un ejemplo, está en las mismas, ya está protestando en contra del litio antes de que ni siquiera haya un nuevo presidente. Está amenazando con bloquear, con movilizar, con destruir. Quieren seguir destruyendo. Entonces, a mí me parece muy importante que miremos también en los partidos de la oposición, y los verdaderos bolivianos patriotas miren a lo que va a pasar después de la elección. Es decir, van a dejar gobernar por lo menos por un tiempo a la sensatez y al sentido común, o van a estar al día siguiente, como también lo ha amenazado Evo Morales, con que a ver si la derecha se la puede, a ver si va a aguantar, etcétera. Esos son, o peor, como lo ha dicho la señora Nina, que van a haber muerto en vez de votos. Bueno, eso es realmente ya sembrar una inquina para que aquí no haya democracia, sino enfrentamiento. Y después, cuando hay el enfrentamiento, le echamos la culpa al otro y nos victimizamos. Es un patrón que no se tiene que seguir repitiendo, que habría que cortar en este país. Muy bien, muchas gracias, don Luis Eduardo Siles. ¿Qué dice Javier Flores? También cerrando este primer punto, sus puntualizaciones y apuntes. El país nunca se moviliza cuando no existe motivos. Las credenciales que nos muestra la derecha boliviana, desde hace mucho tiempo atrás, son absolutamente nefastas para la población. La derecha nunca ha gobernado para la población, y es la invitación que nos están haciendo ahora para gobernar precisamente con esa derecha insensible que quiere privatizar el país. El solo hecho de instalar o de vender o de incorporar o de proponerle al país, decirle vamos a reducir el gasto fiscal, y la gente saber de que, lo han dicho los opositores, de los 600,000 funcionarios, reducirlos a 300,000, por supuesto que es una afrenta al pueblo, ¿no? Esa gente que se dejará sin espacio de trabajo, por supuesto que va a reclamar, pero además va a incidir en el consumo interno de la economía. Porque es sencillo, pues la economía es una ciencia social y que tiene que ver definitivamente con los actores precisamente de una sociedad, y a esa sociedad no la puedes tratar como una empresa. El comandante Claure desde Estados Unidos, el que los maneja como a muñecos o se da el lujo de insinuar cualquier categoría para ellos, sin ninguna duda está interesado en el litio. Y él tiene que operar como los varones a partir de operadores políticos precisamente que estén en diferentes ministerios, que estén en el Senado, que estén en diputados y que por supuesto tenga un presidente.
Entonces, cuando yo hablo de credenciales que nos mostraría la derecha boliviana, por supuesto, debemos hacer referencia a los gobiernos pasados y hacer las comparaciones y además instalar también discursos que son absolutamente técnicos que posiblemente no los mencionan a menudo. Si vamos a ver el 2006, cuánto era nuestro Producto Interno, nos vamos a dar cuenta que definitivamente el Producto Interno del 2006 rondaba más o menos los 7.000 billones de dólares. ¿De acuerdo? Si nos preguntamos ahora cuándo es el Producto Interno Bruto, vamos a ver que son 45.000 millones de dólares. Hay una diferencia de 5 veces más de lo que produce un Estado, produce el país respecto a ese tiempo. Pero uno se pregunta, dice, claro, el país ha avanzado, ha crecido, sí pues, ha crecido y avanzado. Sin embargo, en crecimiento vegetativo tenemos 11 millones y en crecimiento del Producto Interno 5 veces más. Eso nos está mostrando que cada boliviano produce 5 veces más que hace 5 años. ¿Y por qué produce? Porque tiene las condiciones. Porque hoy llamo a este modelo económico un modelo económico amigable con la gente. ¿Y por qué es amigable con la gente? Porque aquella persona que no tiene la posibilidad de tener un estudio puede tener recursos económicos. Aquel salario mínimo ha sido un salario mínimo que ha alcanzado para los, excepto estos 2 últimos años que han habido problemas. Y por supuesto la gente que ha hecho empresa, empezando de Doria Medina, han tenido las condiciones para crecer económicamente. Si no, Doria Medina, ¿de dónde saca sus edificios? ¿De dónde saca la venta de hamburguesas? Es porque precisamente el Estado ha incorporado dentro de su modelo la posibilidad de que las capas medias, capas pobres tengan recursos. Y cuando las capas medias tienen recursos, por supuesto que la economía crece y obviamente tiene que haber mejor condición de vida. Entonces yo, para concluir, creo que definitivamente para hablar de estos temas habrá que mostrar credenciales reales, porque decir de que definitivamente los gobiernos que hemos tenido los últimos 20 años han sido consecutivamente elegidos por la gente, y la gente ha votado masivamente, no precisamente por una persona, sino por un proyecto político que ahora se ve amenazado y que por supuesto con la incorporación del comandante Claure desde Estados Unidos, la gente que quiere defender los recursos naturales está obviamente al frente para impedir este hecho. Muy bien, muchas gracias. Le damos a don Javier Flores. ¿Qué dice, cerrando este primer punto, don Manuel Morales? Adelante, sus puntualizaciones y apuntes. Sí, es importante detenernos un poco en las propuestas que se está haciendo desde la oposición. Por supuesto que hay una crisis económica, por supuesto que el modelo económico del MAS ha llegado a un fin de ciclo. Por supuesto que hay mucha expectativa en la población de que el próximo gobierno va a tomar medidas para beneficio de la sociedad, no para su perjuicio. Por supuesto que la gente está esperanzada que se suspenda el tema de las colas para los combustibles, que se pueda acceder al tema de los dólares, pero además que se elimine la corrupción. Pero en el fondo de toda esta discusión y de lo que se ha estado proponiendo, la gente tiene la esperanza de un cambio de modelo, ¿no? De eso se trata. ¿Por qué un cambio de modelo? Porque el modelo ha llegado a un fin de ciclo y necesitamos un nuevo horizonte, ¿no? Por supuesto que hay problemas ahí, ¿no? Porque todavía la oposición, los candidatos, no están planteando de manera nítida las bases de un nuevo modelo que sea alternativo al actual modelo extractivista basado en las materias primas. Yo sé que es difícil, ¿no? Seguramente para la oposición poder diseñar un nuevo proyecto de país, un nuevo modelo económico. En Bolivia ha habido ciclos, ¿no? La del 52 con las nacionalizaciones, posteriormente ha venido el ciclo neoliberal, donde ha habido un cambio, un viraje hacia la privatización posteriormente, una vez que se estabilizó la hiperinflación. Y con el evismo se ha profundizado este modelo que básicamente ha tenido en la utilización de las materias primas precios elevados, se ha generado un excedente. Este excedente ha sido apropiado, ¿no?, por una nueva oligarquía del vivir bien azul, que durante estos 20 años también ha medrado pues de ese excedente. Entonces lo que la gente, la población quiere es que se vuelva a generar un nuevo excedente. Creo que a la gente
no le interesa mucho si es privado, estatal o mixto, mejor si es de todos y para todos. Y en ese contexto, lo que están planteando los candidatos, en base a lo que he analizado anteriormente, es hacer una especie de reforma únicamente al modelo del MAS. Por eso es que no se habla de cambiar la matriz, sino se habla, por ejemplo, de tomar algunas medidas como la reducción del déficit fiscal, que es un tema relativo. Se está planteando un mayor endeudamiento externo. Eso significa que el próximo gobierno, a la vez que va a reducir el déficit fiscal, es decir, los gastos del Estado, va a tener un ingreso muy grande de recursos económicos vía endeudamiento, pero se ve que esto va a ser una especie de caja chica, ¿no?, para la generación de un plan de estabilización económica y de gobierno. Es decir, un endeudamiento va a intentar resolver los problemas inmediatos del próximo gobierno, pero la magnitud de ese endeudamiento probablemente todavía no va a alcanzar para corregir los males estructurales del actual modelo. Un ejemplo de ellos, por ejemplo, sería la crisis de la matriz energética. Se habla, se acusa, se dice que a partir del año 2028, por ejemplo, vamos a estar importando hasta gas en garrafas, el gas domiciliario, pero ya debería estarse planteando desde ahora los simientes de un nuevo modelo económico. Entonces, ¿qué es lo que se ha escuchado de parte de la oposición? Creo que de manera muy prematura se han hecho los foros empresariales, el foro agropecuario, donde se ha generado una especie de una agenda donde estarían siendo satisfechos estos sectores empresariales con compromisos de algunos candidatos, y a eso yo incluso lo vería como una especie de un cogobierno. Es decir, se plantea que el próximo gobierno va a tener un tinte o una carga empresarial muy grande, donde el sector privado va a incursionar dentro del ámbito estatal y desde su visión, desde su práctica, van a intentar resolver los grandes problemas del país, ¿no? Y eso todavía no lo tengo claro, si es que el sector empresarial tiene esas competencias o esas capacidades de poder manejar el Estado, un Estado en crisis. Se dice de manera contraria que el Estado no debería producir nada y que el Estado es mal administrador. Entonces la pregunta es si el sector empresarial, bajo las condiciones en las cuales se forma y se desenvuelve, genera ese knockout, ese conocimiento para poder también administrar el Estado y hacerlo de manera idónea, pero resolviendo los problemas. En ese contexto preocupa pues que se vaya a tomar algunas medidas que puedan hacerse sin la suficiente sensibilidad social. Por ejemplo, levantar la subvención es una medida que es justa, es necesaria, pero también hay que recordar que la subvención es un mal de varios. ¿Qué significa esto? 1997, gobierno de Hugo Banzer Suárez, gobierno democrático, comienza el tema de la subvención. Gobierno de Carlos Mesa, el 2004, establece ya precios fijos en el tema de la subvención, y luego la subvención de los combustibles es sostenida, congelada los precios durante el gobierno de Evo Morales y hasta el día de hoy. Entonces, levantar la subvención, más allá de acusar al MAS, que es justo, que es correcto por su mala administración, pero es un tema de raíz. Por ejemplo, se habla de que se debería atacar al sector informal. Bueno, el sector informal nace con el 21060, se acrecienta, mejor dicho, porque ya durante la UDP, gracias a la hiperinflación, mucha gente se dedicó a ir al mercado, a la calle, a vender lo que podía para resolver su crisis. Entonces, el tema de los informales viene desde antes. Lo mismo podríamos ver con el tema del déficit fiscal, que ha tenido también todo un ciclo. El tema de la generación de empleo es un tema que está quedando entre bambalinas, en segundo plano, porque se está priorizando la agenda donde se dice que hay que liberalizar la economía, pero nadie habla de los trabajadores, nadie habla de la creación de empleos, nadie dice que en el siguiente gobierno se va a atender el incremento de los ingresos de la población. No estoy hablando del salario, ¿no? O sea, para que no se me malinterprete.
El salario es únicamente un 14% de la población se beneficia. Un pequeño sector de la población tiene seguridad social, tiene la posibilidad de la jubilación. Yo estoy hablando del restante 86% de la población que generan ingresos día a día, y cómo estos ingresos van a ser atendidos desde el próximo gobierno para garantizar que puedan aguantar, por ejemplo, el levantamiento de la subvención del pan, aguantar el levantamiento de la subvención de los combustibles, que puedan aguantar una devaluación del peso boliviano respecto al dólar, porque es fácil decir, hay que tomar medidas, hay que ajustarse los cinturones, pero ¿cómo se garantiza que los sectores que tienen un ingreso diario, aquella gente que sale a vender algo para tener algo de comida en la noche, pueda encarar la difícil situación que va a venir? Entonces yo entiendo que los partidos opositores todavía no han podido esclarecer estas consecuencias sociales que van a tener las medidas económicas, tampoco se están pronunciando de manera clara sobre las medidas ambientales. ¿Van a verdaderamente parar la deforestación del país? ¿Qué se va a hacer con el tema de los incendios, ¿no? Que ya es concomitante, es decir, los incendios ya están sobre nuestras cabezas, y sobre eso no se pronuncian tampoco los sectores opositores. Seguramente en el próximo tema, en el próximo bloque voy a estar hablando también del otro lado, pero me parece importante hacer estas puntualizaciones. Muy bien, muchas gracias. Le damos a don Manuel Morales. Cerramos este primer punto en el programa. Nos vamos rápidamente al segundo punto, que tiene que ver con un tema importante. Se ha ido discutiendo, haciendo referencia a la situación en los sectores denominados de izquierda. Hay una discusión teórica hace bastante tiempo respecto a izquierdas derechas, si realmente el MAS es o no de izquierda. Ya algunas organizaciones políticas como el Partido Obrero Revolucionario, por ejemplo, que se reclaman de izquierda, han mencionado que el MAS de ninguna forma fue, no es ni será de izquierda. Entonces vamos a hablar entonces de sectores que se reclaman de izquierda. Hubo intenciones, iniciativas de unidad, así como lo ha planteado, por ejemplo, el presidente Urizarce, que no ha prosperado, y en ese contexto obviamente se está hablando de una suerte de fracaso en los temas de unidad, y se está hablando ya desde un balance, desde una consideración general acerca de un fin de ciclo. ¿Será real? Se está llegando evidentemente a un final de ciclo. ¿Cuál va a ser la perspectiva de estos sectores que se reclaman de izquierda? Empezamos con usted, don Luis Eduardo Siles. Gracias, José Luis. Bueno, una pequeña puntualización en relación a lo que dijo nuestro amigo Javier Flores, que dijo que el que él llama el comandante Claure apoyaba a Manfred, a Doria Medina, pero al principio recordará usted que primero estaba en grandes ñañas con Evo Morales, habló varias veces expresándose de que era el mejor presidente, y después estaba en grandes ñañas con Andrónico. Entonces hay que recordar de que el señor Claure va cambiando de preferencia a medida que los actores les va bien o les va mal. Eso hay que tenerlo presente y está en los registros, digamos, de los medios de comunicación. Y en los temas económicos, ya veremos quién es el que gobernó a favor o en contra del pueblo boliviano, y quién despilfarró y robó y destruyó la industria de los hidrocarburos, que era realmente el futuro de nuestros nietos y de nuestro país. Pero bueno, lo veremos en el tercer punto, que se refiere más a los temas económicos. Yo coincido con que tiene que haber un gran debate ideológico, técnico, teórico sobre si este gobierno es de izquierda o no. Yo no sé en qué es de izquierda. Cuando dicen hemos tomado muchas medidas de corte social, ¿cuáles medidas de corte social han tomado? El bono dignidad, que fue hecho por el derechista Sánchez de Lozada, lo han reducido, más bien, han quitado a las personas de la tercera edad de ciertos sectores, están empezando a discriminar lo que era algo universal, lo han reducido, cosa que les toque a algunos, ya no a todos. Y próximamente ya no le tocará a nadie, porque obviamente cuando hay un dólar que triplica al dólar oficial, el poder adquisitivo del bono ha caído a casi nada, y lo mismo es válido para todos los otros ingresos que recibe la gente. Es decir, la gente recibe mucho menos plata hoy, con mucho menos poder adquisitivo que antes.
Este bloque, digamos, del masismo está dividido en 4. Por un lado está el señor Arce. Yo creo que él está viviendo su peor momento político, realmente no tiene el apoyo de casi nadie, y a pesar de ello, a pesar de haber retirado su candidatura a senador, escogió al señor del Castillo porque sea candidato, y el señor del Castillo puede tener ideas, puede ser joven, puede tener muchas ganas, pero él tiene que cargar con la cruz de la herencia de estos 20 años de gobierno, de resultados negativos. Si los resultados fueran buenos, estaría muy orondo punteando en las encuestas, ¿no es cierto? La gente lo estaría apoyando, tendría 30%. Pero los resultados son un desastre, es indefendible la economía de este país hoy. Es indefendible que todavía se llenen la boca hablando de que los gobiernos anteriores no hicieron nada. Por favor, los 50,000 millones de dólares del gas que el gobierno del MAS, de Evo Morales y Arce despilfarraron y se robaron, ¿de dónde salió? ¿Cayó del cielo? ¿Hubo una lluvia de gas? No, cayó de la política anterior, de los gobiernos anteriores que trajeron la inversión internacional, invirtieron, generaron la confianza, había seguridad jurídica, se encontró el gas y llegó el gas y el MAS cosechó el gas. ¿Y ahora qué tenemos? No tenemos gas. Ese es el resultado de la política del MAS. Y en los 50,000 millones de dólares que habían, tampoco están, porque ¿en qué se los gastaron? En canchas de fútbol de césped sintético, en la Casa Grande del Pueblo, en hacer otra asamblea, un edificio de otra asamblea, en elefantes azules que no funcionan, en museos. Yo me pregunto, cuando hablan de sensibilidad social, que me parece muy importante que se hable de ello, ¿por qué no dijeron cuán útil es para los pobres de este país que el presidente tenga un edificio que destruye además el carácter colonial del centro paseño? ¿A qué pobre le sirvió que se haya gastado el dinero que se gastó en ese edificio? ¿A qué pobre le sirvió que se haya construido una nueva Asamblea Nacional, que se haya hecho un museo a la gloria de las camisetas sudadas del señor Evo Morales? ¿Eso le sirvió a los pobres? ¿Es una muestra de sensibilidad social? Eso no le sirvió a nadie, eso es tirar la plata. Han tirado la plata en todo lo que se ha podido, y ahora, y siguen. El señor Arce, en este bicentenario que vamos a celebrar, va a inaugurar varias fábricas de papas fritas, fábricas estatales de papas fritas. Esto realmente es criminal, ¿no es cierto? Porque fábricas estatales de papas fritas es competir con la señora pobre que produce papas fritas y las vende en la esquina. Eso va a hacer el Estado, competir con ellos. ¿Para qué? Para robar las comisiones de lo que significa hacer esas fábricas de papas fritas y para que sus comilitones y amiguitos sean los que trabajen en esas fábricas. Aquí está el resultado, las pérdidas de las empresas estatales hoy en día. ¿Eso queremos mantener? Queremos mantener lo que pierde el teleférico, lo que pierde Yacimiento del litio boliviano, lo que pierde la empresa productora agropecuaria, lo que pierden todas las empresas estatales, la suma de varios millones de dólares por mes. Eso vamos a mantener, vamos a seguir perdiendo. Yo creo que tendríamos que ser muy necios para insistir en algo que todos tienen que pagar, y sobre todo tienen que pagar los pobres. Bueno, ese es el resultado y la situación del señor Arce y del señor del Castillo. Luego está la opción de Andrónico Rodríguez, ¿no es cierto?, que viene a ser el delfín de Evo Morales y que con su estrategia de no participar en los debates se está suicidando, creo yo, porque está bien, Evo Morales en su momento fue un fenómeno político como persona a nivel nacional y mundial, su apariencia, su retórica, su apariencia exterior, como vestía, en fin, realmente llamó la atención y tenía un cierto carisma en su propio estilo, pero eso fue un fenómeno excepcional. No puede reproducirse que un candidato no quiera participar en ningún debate, lo que le va a costar muchísimo, ¿no es cierto?, porque le van a decir que es una persona que no tiene el valor civil de participar en un debate, que no va porque no sabe la respuesta a las preguntas, que es un ignorante y que al final no tiene las condiciones para ser presidente, que es lo que le están diciendo. Entonces, él tiene que realmente cambiar de estrategia, porque yo creo que esta estrategia no le va a resultar. Por último, él ha sido desmentido por su propia candidata a vicepresidente cuando dijo que Camacho era un preso político. Ella dice que es un político preso, etcétera, y también no ha sabido responder sobre la gran y sensible cantidad de dinero que le han pagado a un asesor, Antonio Gutiérrez Rubí,
vinculado a grupos de la Internacional Socialista, $300,000 como asesor. No sabía responder si eso es verdad o mentira, y si es verdad, de dónde sacan esa plata, y si por qué este señor no tenía visa de trabajo mientras estaba en Bolivia, etcétera. Y por último, están otros grupos menores en torno a la señora Copa, que tampoco ha mostrado señales de poder prosperar. Y todo esto, repito, tiene que ver con que la gente está viendo pues el resultado. La gente se está dando cuenta que no se puede comer con retórica, ¿no es cierto? Que no se puede comer con discursos, que no se puede comer con alusiones figurativas a todo tipo de categorías. El hecho es que los precios están subiendo, el hecho es que ya no alcanza para nada, que las empresas se han cerrado muchas, de que los productos importados que son necesarios para la producción de muchas cosas ya no son accesibles por el tema del dólar, que todo el día la gente ya tiene una nueva actividad que es hacer fila de gasolina, que los que necesitan diésel para producir tienen menos todavía que los que necesitan gasolina, o sea, para andar en su auto. Los que necesitan para producir tienen menos posibilidades, que nos cuentan el cuentito de que están los barcos, que están ahí en Arica, van a bajar el diésel y la gasolina, y el hecho es de que esto es una crisis que nunca se había dado en nuestro país. Incluso en las peores épocas del UDP o las épocas de gobiernos militares, nunca había una situación donde no hay combustibles para funcionar, y sin combustibles no puede funcionar un país. Entonces, yo entiendo que el masismo la tiene muy difícil, porque debe ser bien difícil estructurar un proceso unitario con estos resultados y con esta situación. Si lo intentan, de acuerdo a las encuestas, tampoco van a sumar muchos, porque el señor del Castillo no pasa el 2%, la señora Copa no pasa el 2%, y el señor Rodríguez está alrededor del 10% y bajando. Entonces quizás también podrían sumar a Johnny Fernández, en fin, pero va a ser ya no una mega coalición, sino una mini coalición de lo que erróneamente se llama un sector de izquierda, y que en realidad es un populismo irresponsable y despilfarrador, que bajo toda una retórica y sobreideologizada han engañado al pueblo boliviano estos últimos 20 años. Muy bien, le agradecemos a don Luis Eduardo Siles. Vamos a continuar con el programa en este segundo punto. También ahora tiene la palabra don Javier Flores a propósito de lo que supone la situación en este sector denominado de izquierda. Adelante, don Javier Flores. Cuando hablamos de la administración del Estado, tenemos que ver de que cuando identificamos a izquierda y derecha, lo que estamos mostrando, lo que se intenta mostrar, es de que la izquierda quiere que el aparato del Estado, la locomotora económica, sea básicamente estatal. O sea, se conduzca a partir del Estado, de un Estado fuerte, de un Estado poderoso, de un Estado que logre dinamizar la economía. Y la derecha, así tiene que ser y así son sus postulados, entienden que el sector privado debería ser el que conduce la economía, favoreciendo, por supuesto, a los sectores privilegiados. Esas son las dos diferencias entre izquierda y derecha que es interesante, que es bueno señalar para que la gente también nos pueda entender. Ahora, cuando hablamos de los bloques, como dice la pregunta, el bloque popular sin duda atraviesa un momento delicado. Yo diría hasta natural, tomando en cuenta la emergencia de nuevos liderazgos que no existen en la derecha. La izquierda tiene al del Castillo como un líder nuevo, joven, con muchas propuestas interesantes, Eva Copa, una alcaldesa actual del Alto, y Andrónico Rodríguez con una presencia importante dentro de este bloque. Primero que estamos hablando ya de tres personas jóvenes que están intentando modular, están intentando mostrarse para ser como los verdaderos emergentes frente a unas oposiciones que ya básicamente cuando ellos no tenían vida, siquiera ninguno de esos candidatos que he mencionado un rato antes, los candidatos como Tuto Quiroga y los demás ya eran sumamente mayorcitos y ahora todavía siguen en la política. Ahora, ¿cómo podemos identificar este bloque popular? ¿Por qué la gente ha votado masivamente durante 20 años? Primero, identificar dos temas que no se pueden dejar pasar generalizando. Hemos tenido, y la gente sabe, por eso ha votado por el MAS, hemos tenido por lo menos 16 años de estabilidad y crecimiento.
Eso no se le puede contar de otra manera a la gente porque lo ha vivido. Mucha gente profesional se ha comprado su vehículo a crédito, se ha comprado su departamento a crédito, pero sí ha podido establecer, ver y cómo su recurso económico, su salario le alcanzaba. Y por supuesto, como habían buenos salarios, esa feria del 16 de julio y todos, tenían consumidores y tienen a la fecha, y eso ha generado lo que se llama el crecimiento económico y el aporte al PIB en los diferentes campos. Ahora bien, cuando vemos de manera parcial, es evidente que estos 2 últimos años existen problemas económicos, pero también tiene explicación y la gente tiene que saber de que se han cometido errores, sí, también en el proceso del MAS o en el proceso de cambio. El 2014, cuando se debió explorar, no se lo hizo por motivaciones de Morales de seguir siendo candidato y seguramente los recursos, en vez de invertirlos en la exploración de pozos, lo que hizo fue definitivamente invertir en obrismo, que por supuesto tampoco estoy de acuerdo con ese tipo de accionarios. La pregunta es, si hubiésemos explorado el 2014, ¿en este momento Bolivia tendría problemas económicos? Por supuesto que no. Por supuesto que no, porque tendríamos los ingresos de 3.500 millones de dólares que ahora no los tenemos y por ahí tendríamos que tener ahora siquiera 4.500 por año, que por supuesto coadyuvarían de manera importante para que no exista ningún tipo de crisis económica. Con esto quiero señalar de que no está en cuestión o no debería estar en cuestión el modelo económico. Este modelo económico que privilegia algunos temas que son satanizados, pero voy a ir explicando de que definitivamente algunos son meramente cuento. Se habla mucho de la empresa pública, ¿no? Y cuando hablamos de empresa pública hablamos, por ejemplo, del teleférico. La plata de los bolivianos, no del gobierno, de los bolivianos, ha permitido tener en La Paz, donde yo me encuentro en esta ocasión, teleféricos para poderse transportar. ¿En qué apoya un teleférico? En el transporte, pero además logra que los ciudadanos en una capital como esta puedan movilizarse de manera uniforme. Si el teleférico en este momento efectivamente no tiene utilidades, pero sí el Estado tiene que ser capaz de resolver sus problemas de los ciudadanos. Entonces lo que hace un Estado amigable con la gente, como yo llamo, es decirle, te voy a dar un teleférico para que tú te movilices, pero no voy a considerar siempre que tenga utilidades y por lo tanto el teleférico tiene que seguir ahí. Cuando estamos hablando de otras empresas estatales, también tenemos que ver que se sataniza y, por ejemplo, si nos vamos al Internet y vemos de China, sus empresas, la mayoría, el 70% son estatales. Entonces se cae el argumento de que las empresas estatales no sirven o no funcionan. Ahora sí es evidente de que existe mucha gente en la derecha, en la izquierda, que es corrupta y que, por supuesto, esas personas sí deberían estar fuera de los ejes de ese tema. Cuando hablamos de inversión, cuando hablamos de crecimiento económico, cuando hablamos de algunos temas muy puntuales como son las empresas públicas, yo me puedo referir, por ejemplo, al tema de las papas fritas. Y claro, como estamos en una libertad de expresión, y uno cuando ve, y yo me he permitido ir a visitar la famosa fábrica de papa frita, y se sataniza y se confunde y se dice, le van a competir a la caserita que vende en el Prado las papitas de 5 bolivianos. Mentira, pues, mentira. Lamentablemente no van al lugar, no se cercioran, pero uno de los que debería comprar la papa frita de la industria del Estado es Samuel Doria Medina. Lo que se fabrica ahí son esas papas que en este momento Samuel las importa de Argentina o las importa de Chile. Entonces no le engañemos pues a la gente diciéndole, le estamos compitiendo. ¿Por qué? Porque lo que hacen es confundir para generar expectativas negativas a partir de esos escenarios. Y si podemos ir más allá, hoy día en la propia Panamericana escuchaba que la empresa Envibol está fabricando botellas para la exportación. Y las empresas, alguna potosina, entre ellas donde es mi tierra, le está comprando a Envibol botellines para poder exportar cerveza, porque en este momento da la casualidad de que por el cambio de moneda entre Argentina, Bolivia, Perú, tenemos posibilidades de exportar algunos productos y obviamente es parte también del desarrollo económico. Pero no quiero dejar pasar un elemento que también me parece altamente importante, señalar que para desarrollar una economía, y cuando yo hablo de amigable del modelo económico, estoy diciendo también que los sectores privados son importantes en este modelo económico.
Y en este modelo económico los sectores privados han coadyuvado al crecimiento de manera significativa. Ahora bien, lo que también hay que señalar que en la mentalidad del empresario boliviano está más instalada la idea del comerciantado, de ser comerciante. Y efectivamente uno puede venir a La Paz y va a ver unas autoventas de autos nuevos que efectivamente tienen inversiones millonarias, pero que no generan empleo y además no generan divisas. Más bien lo que hacen los comerciantes es contraer más la economía porque compran dólares para poder importar sus productos. ¿Qué debemos cambiar en el sector privado? ¿O qué se debe incentivar con más fuerza? La creación de empresas que verdaderamente transformen el producto, es decir, empresas industriales que a la exportación de un calzado, de un refresco, de una cerveza, de un pantalón o de cualquier otro producto que sea exportable, nosotros seamos capaces de coadyuvar como sector privado para lograr divisa. Entonces, si nos comparamos nomás con países como Perú, vamos a ver que la mayoría de la gente que hace empresa en Perú es de sector industrial. Y que por supuesto si comparamos el PIB peruano de 263.000 millones de dólares frente a 45.000 millones, por supuesto son casi 6 veces más. Entonces la idea para desarrollar la economía y poder poner frente a estos temas son un sector público importante como es hasta ahora y por supuesto que el sector privado también haga su labor para lograr el desarrollo de nuestro país. Muy bien, muchas gracias, don Javier Flores. ¿Qué dice don Manuel Morales precisamente en este segundo punto a propósito de lo que está ocurriendo en el tema de la izquierda? Bueno, ese es el tema que estamos abordando, que debemos abordar, ¿no? Sí, gracias. Claro, pues hay una equivocación conceptual, ¿no? En realidad de lo que deberíamos hablar es del MAS, ¿no? Y su laberinto. Sin embargo, se utiliza algunos especie de sinónimos, ¿no? Se habla del bloque de izquierda o se habla del famoso bloque nacional popular, ¿no? Que es otra cosa completamente distinta. Pero ya entrando al análisis del desempeño electoral del MAS, le llamaremos así, a mí me ha sorprendido valorar que siempre hemos dicho que el MAS es un partido autoritario y que caminaba hacia el partido único, ¿no? Como uno de sus defectos, ¿no? Es decir, no hay pluralismo en los sindicatos, todos son parte del MAS, el MAS es un partido único y que iba a gobernar el país 500 años. Lo que me ha llamado la atención es que en esta última crisis han emergido 6 organizaciones políticas alineadas al MAS, o con las que Evo Morales puede contar con ellas, y eso demuestra ya en la actualidad de 9 candidatos, 4 están a disposición del levismo, ¿no? Entonces eso señalan que también en algún momento han tomado previsiones, ¿no? Para no ser un solo partido político y tener estas alternativas o fichas de recambio, o finalmente estos partidos satélites. ¿De qué estamos hablando? A ver, si hacemos una enumeración, está el MAS, actualmente en manos de Luis Arce, está Morena de Bacopa, está el MST, Alianza Popular, con Andrónico, está el tema de Johnny Fernández, con Fuerza del Pueblo, o la UCS, está el tema de Frente para la Victoria y PAMBOL. 6 organizaciones que han estado dentro de la órbita del masismo y del levismo. Bueno, en consecuencia, lo que ha pasado con ellos es que están en una profunda crisis. Eso me parece que es bueno, tiene que haber un recambio. La vida política del país no nace ni muere con el MAS. Hay una extraordinaria tradición de organizaciones políticas, incluso antes del MNR, el 52, ha habido una serie de partidos políticos, el PIR, el POR, la Falange, hacia adelante también, y en consecuencia es bueno que un partido crezca, se desarrolle y también pueda ser sustituido. Ahora, el problema está que la división que se ha dado dentro del MAS no es ideológica, y esto es muy importante mencionarlo. Hay una división entre el arcismo y el levismo, en esa lógica que les comenté de que al interior del gobierno no se comparte el poder, como una regla clara, ¿no?, entre Evo y Arce. Ahora,
Esta crisis que ha habido dentro del MAS, de la cual ahora estamos analizando su reflejo, le ha dado ingobernabilidad parlamentaria a Luis Arce. Y este tema es muy importante, ¿no? Porque la labor del Parlamento, si bien antes se le decía, ¿no?, que el Parlamento era el primer órgano del Estado, cuando había esa especie de presidencialismo mixto, donde la Asamblea Legislativa antes del 2009 podía incluso elegir al presidente si es que no obtenía mayoría de votación. Resulta que este Parlamento ha sido defenestrado desde el Tribunal Constitucional Plurinacional. Y creo que esto es un elemento muy importante para el análisis político. Frente a un Parlamento dividido, el arcismo ha encontrado en el Tribunal Constitucional Plurinacional, que ya estuvo operando con Evo Morales y luego fue consolidado con los autoprorrogados, un instrumento auxiliar al gobierno. Y en ese contexto ha sido el TCP el que ha permitido, por ejemplo, la inhabilitación del Frente para la Victoria de Pambol de manera específica. Ahora, la pregunta que nos hacemos es, ¿qué va a pasar con el TCP frente al próximo gobierno? ¿Cuál va a ser el rol del TCP en caso de que Andrónico, un escenario posible, no digo que sea probable, sea presidente? En la próxima legislatura el TCP va a estar haciendo labor de zapa a un candidato victorioso de la oposición, va a ser también un instrumento de presión. Y en el caso ya específico de Evo Morales, que ha sorteado estas zancadillas que le ha puesto el TCP, yo diría que tiene una estrategia dual en este momento, ¿no? Está peleando para ser habilitado, para ser reconocido como candidato. Las negociaciones que ha habido con Johnny Fernández iban en esa dirección. El día de ayer Johnny Fernández ha hecho una declaración señalando que sigue hablando con Evo Morales por teléfono y que se llevan muy bien. Entonces, por lo tanto, podría haber desde esta lógica dual del evismo la posibilidad de que aparezca sorpresivamente en la candidatura a la vicepresidencia de UCS, la Fuerza del Pueblo. Pero también hemos analizado que Evo Morales, si bien es un candidato solo o solitario o autoritario, pero que el Chapare también ha tenido una manifestación política. Antes del 2000 ya el Chapare tenía una bancada parlamentaria, una presencia en el Parlamento. Es decir, que el Chapare es una fuerza política muy importante en Cochabamba. En la actualidad tiene senadores, tiene diputados y en la circunscripción 24 tiene a su interior a la circunscripción especial indígena Yuque y Huracaré de Cochabamba. Y esta circunscripción especial indígena es votada por la gente del Chapare, un pequeño segmento de la circunscripción 24, al mismo tiempo que elige un diputado evista, al mismo tiempo han elegido al diputado especial indígena de manera reiterada en los últimos procesos electorales. Entonces, el Chapare, la bancada chapareña, esa expresión política del evismo, necesita estar presente en la actual legislatura que se va a inaugurar el 8 de noviembre. Y en ese contexto sabemos que se está negociando con Eva Copa o con Johnny Fernández la posibilidad, o no sabemos con quién más, la posibilidad de introducir candidatos en las listas para senadores y diputados, con esa regla que se ha mencionado, que hasta 3 días antes pueden ser incluidos en la lista, que pueden ser objeto de votación y aparecer de manera sorpresiva, ¿no?, en la próxima legislatura, sin que nadie los hubiera votado de manera directa o los conocería. Entonces, ¿a qué estoy llegando, no? A que el evismo probablemente va a tener un caballo de Troya, va a tener presencia en la próxima asamblea legislativa, apelando a este tipo de negociaciones con estos otros 4 partidos, o 3 partidos o 2 partidos, con las que el evismo ha podido lograr acuerdos.
Eso significa que en términos políticos el levismo probablemente va a seguir presente en la próxima legislatura, con una capacidad de entorpecer la labor de la Asamblea Legislativa futura y de también ejercer una labor de presión al próximo gobierno, que no solamente va a venir desde las calles, ¿no?, sino que también va a venir desde la Asamblea Legislativa. Ahora bien, en este escenario, yo he sido de la idea y siempre he pensado que Andrónico Rodríguez está jugando mal, ¿no?, a su candidatura, que es un personaje que tiene deméritos en su condición de candidato, pero también estamos reflexionando con un grupo de asesores en estrategias electorales a nivel internacional, y se ha reiterado el hecho de que las encuestas no debería ser el único mecanismo que deberíamos tener para analizar el comportamiento electoral. Hay mecanismos novedosos, más modernos, como los escaneos que se hacen en la nube, es decir, en el Internet, y que te permite tener un escaneo, una visualización, por ejemplo, de las redes sociales de algunas personas claves, y que te permiten determinar cuáles son sus inclinaciones políticas. Y en ese contexto, estas herramientas que son digitales, que ahora se utiliza de manera mucho más moderna y más efectiva, están dando a conocer que probablemente hay un voto oculto, ¿no?, a favor de Andrónico o del masismo, de una de estas fracciones, sobre las cuales yo no tengo ninguna adhesión, ninguna inclinación, pero que pueden generar una presencia en cuanto al voto. Tampoco las encuestas han hecho un escaneo de los ámbitos rurales, ¿no? Ya criticábamos a la encuesta de Marcelo Claure, que dijo que había actuado en casi el 100% de las provincias de Bolivia, cuando presentó unos datos preliminares antes de que el Tribunal Supremo Electoral las viabilice o las supervise. Y en ese contexto tampoco Claure manifestó si el voto en las provincias, cuál era la tendencia, ¿no? En ese contexto, ya para ir finalizando este tema, creo que no hay que subestimar esta votación, no hay que subestimar estas candidaturas, porque no tenemos herramientas todavía de escaneo de las inclinaciones del voto rural, pero sí lo que me puedo animar a prever o a señalar que puede suceder en el futuro es que, suponiendo que gane un candidato de la oposición, no creo que la próxima batalla sea izquierda o derecha, sino creo que va a haber un conflicto entre el próximo gobierno y las promesas electorales a ser implementadas, y una potencial reacción de la gente que confía o cree que ha llegado el momento del cambio y que se van a tomar las medidas adecuadas para revertir la crisis, y que probablemente no lleguen a ser esas medidas las que la expectativa popular está apoyando. Y en ese contexto podría haber una reacción, no sé, como un músculo que se mueve involuntariamente de la misma gente. No estoy diciendo que detrás va a haber un proyecto político, pero va a haber una nueva oposición que va a surgir al próximo gobierno, que puede tener una especie de convulsión social, de reacción, que puede tener, que puede ayudarnos a configurar un nuevo escenario de confrontación y de contradicciones. No creo que sea izquierda-derecha, eso creo firmemente que no se va a dar en el futuro, pero deberían los políticos empezar a tomar algunas precauciones y pensar que hablar de una política de shock, que se van a tomar medidas duras y que todos tenemos que ajustar los cinturones, creo que no es lo más prudente, tomando en cuenta la posibilidad de una alta conflictividad social que ha habido ya en Bolivia el año 2003, el año 2019, y que no deberíamos descuidar. Muy bien, le agradecemos a don Manuel Morales haciendo referencia a este segundo punto del programa. Vamos a darles brevemente, cortísimo tiempo, para que hagan puntualizaciones, apuntes en este segundo punto, si es que tienen. Entendemos que los tienen, a lo sumo 3 minutos, por favor, para irnos al último punto. Don Luis Eduardo Siles.
Bueno, yo creo que efectivamente la historia de Bolivia, y no solo de Bolivia, sino de muchos países, es cíclica, ¿no es cierto? Entonces el péndulo suele ir de un extremo al otro, y cuando los resultados de lo que se hizo en un extremo realmente son cuestionables y todo el mundo se da cuenta que son cuestionables, entonces el péndulo se mueve en el otro sentido. Y el tema económico viene a ser determinante y principal, y es absolutamente secundario que los candidatos sean jóvenes, viejos, nuevos, conocidos. El hecho es de que hay una situación económica muy penosa, muy desesperante, que todo el mundo siente, los pobres como los ricos, los viejos como los jóvenes. Y por lo tanto, queda probado, pues, lo que en muchas partes del mundo ya se sabía, que el manejo estatal de la economía es generalmente muy inferior en resultados al manejo privado. Se hacía mención aquí de que las empresas chinas son estatales. El 92.3% del número de empresas chinas son privadas, el 92.3%, de acuerdo a un informe del desarrollo de la economía privada del Consejo de Estado, es del Gabinete de China. Entonces, ¿por qué? Porque se da cuenta que son temas que se saben desde Adam Smith, desde Locke, desde Mises, desde Hayek, que la iniciativa privada es mucho más efectiva desde el punto de vista de la creación de riqueza que lo que sea administrado por el Estado. ¿Que ha habido estabilidad estos años? Ha habido, sí, pero ¿a qué costo? Al costo de despilfarrar lo que heredaron. Cuando Evo Morales llegó al gobierno en 2006, había gasolina, había diésel, había reservas de gas, había oro, había dólares, había todo. ¿Qué hizo? Un nuevo palacio, una nueva asamblea, canchas de fútbol de plástico, insisto, elefantes azules que no funcionan, sedes para que hagan reuniones, que ahora los han transformado en sedes sociales donde hacen fiestas. ¿Y de qué ha servido todo eso? Nadie quiere que haya una política de shock ni una situación de inestabilidad social. Pero si no se toman medidas pensando en el país más que en el partido, vamos rápidamente a acabar como Cuba o Venezuela. Y ahí yo quiero ver a todos los que hablan, los de la izquierda como los de la derecha, cuando realmente nos volvamos Venezuela, que eso es lo que deben querer algunos. Una vez lo dijo el señor Aston, ¿cierto?, que admiraba Cuba, etc. No aguantarían 24 horas viviendo en la escasez y en la miseria que se vive en Cuba. Y pueden ver los TikToks, están de moda últimamente, unos TikToks de unas chicas cubanas que describen su día a día, lo que comen, cómo son el transporte, cómo son las tiendas, etc. Y Venezuela por ahí anda en términos de inseguridad, de delincuencia, de miseria, de dolor colectivo. Yo creo que el país no quiere eso, y para eso no creo que ni siquiera los del MAS quieran eso, la mayoría. Pero para eso hay que tomar medidas, pues. O sea, cuando decimos son muchos 600,000 personas que están trabajando para el Estado, no es decir, ay, qué malos somos, queremos que sufran, unos 200,000 que sufran, lo van a votar. No, pues, no se puede pagar esos sueldos, no se puede pagar, de algún lado tiene que salir el dinero. El tema económico es de dos lados, ¿no es cierto? Una cosa es el gasto, si aumento mucho hasta el tema económico personal individual de una familia, si esa familia gasta más de lo que tiene, va a estar en problemas. Y si ingresa menos de lo que estaba acostumbrado a ingresar, también va a estar en problemas. Entonces aquí los ajustes tienen que ser hechos desde el lado de que aumenten los ingresos y se reduzcan los gastos. Cuando hablamos del teleférico, ¿a quién no le va a gustar el teleférico? A mí me encanta el teleférico, voy en el teleférico. Me encanta que La Paz tenga algo así, pero pierde 280 millones de bolivianos cada año. Bueno, alguien tiene que pagar los 280 millones de bolivianos. Entonces, todos los admiradores del teleférico, entre los que me incluyo, tendrán que pagar, pero digamos, el Espíritu Santo no lo va a pagar. Cuando vemos la empresa de litio que pierde tanto como el teleférico, alguien tiene que pagar, y tampoco es el Espíritu Santo el que lo va a pagar. Entonces, el problema aquí es que durante estos 20 años se ha hecho políticas económicas con la popularidad política en mente y no con la responsabilidad en el país en mente. Cuando Paz Tensoro hizo el 21.060/85 fue una medida dolorosísima, terrible, que le costó primero en popularidad, pero la tenía que hacer porque primero estaba Bolivia, antes que la popularidad de él o de su partido. Muy bien, muchas gracias a don Luis Eduardo Siles con sus puntualizaciones. También le pedimos lo mismo a don Javier Flores para cerrar este segundo punto. Está claro de que ya no tenemos que hablar en este momento, creo, de
de partido político como tal. Estamos ante la emergencia, yo lo he llamado el comandante Claure desde Estados Unidos, ante esa emergencia de manejar a la derecha boliviana para quitarle todos los privilegios que tiene la sociedad boliviana. Porque si algo bueno tiene este modelo económico es que ha privilegiado a la sociedad. Por eso lo escuchaba hace un momento al panelista decir que le gusta pues el teleférico, que el Estado, ese Estado que lo maldice, que dice que no existe o no debe existir. Señor, no ya, de acuerdo, me equivoqué, no maldijo. Pero ese Estado que dice que no hace nada, le da la comodidad. Y tiene que ser así. Para eso es un Estado. No solamente es para regular. Y ese Estado nos da también salud pública para el que no tiene la opción de una salud pública. También le da educación pública para el que no puede pagar una universidad o un colegio particular. Entonces estamos hablando definitivamente de sectores que quieren seguir privilegiando a pequeños sectores y del sector que debe defender ahora la patria para impedir que una fuerza liderizada por el comandante Claure pueda tomar las riendas del país a través de sus alfiles o peones que los he mencionado en anterior oportunidad. Muy bien, muchas gracias, don Javier Flores. Para finalizar este segundo punto, don Manuel Morales. Sí, remitiéndome al tema, ¿es posible una victoria en primera vuelta de Andrónico Rodríguez o cualquier otro candidato del MAS? Es una pregunta que ronda, ¿no?, en la cabeza de la gente y que para tener una respuesta adecuada se tiene que no solo tomar en cuenta las encuestas, sino se tienen que tener algunas otras herramientas, ¿no?, de escaneo y de verificación de en dónde anda la gente, ¿no?, cuál es el pensamiento que tiene. A ver, algunas cosas que están sucediendo que han sido además formuladas al inicio del programa, ¿no? Por ejemplo, ¿qué está pasando con el MAS cuando Eduardo del Castillo va a una proclamación en Caranavi, un poco más y lo sacan a pedradas, ¿no? O algo parecido que sucedió con Andrónico en una otra población acá en el altiplano, donde no permitieron que pueda ser proclamado, pero por ahí se escuchaba algunos gritos a favor de Evo Morales, ¿no? Entonces todavía creo que hay toda una incógnita de qué es lo que va a suceder. El caso de la señora Ruth Nina, ¿no?, que hace una serie de amenazas que muestran que es parte también de una estrategia de levismo, ¿no? Esto de tener un doble discurso en el sentido de que si Evo no está en la papeleta no va a haber elecciones, que se va a asistir a un acto electoral incluso con muertos, y que demuestra que hay una intención también de amenazar y de ejercer un control territorial político en el acto mismo electoral. ¿Esto qué significaría, no? Que si bien Evo puede estar o no estar en la papeleta, puede estar negociando o no la inclusión de una bancada de sus allegados en algún otro partido, que sería una especie de palo blanco, no sé cómo caracterizarlo políticamente, porque finalmente los partidos se supone que tienen una ideología, tienen principios, tienen adherentes, y no podría darse partidos que 3 días antes estén dispuestos a abrir sus puertas a candidatos foráneos o extraños, ¿no? A eso me refería con la noción de promiscuidad política, que espero no haya lastimado, ¿no?, las sensibilidades de algunas personas. Entonces, el discurso de Evo Morales está yendo a esa confrontación, a ejercer un control territorial electoral, pero al mismo tiempo de buscar también una salida a su votación personal. En el caso de la señora Ruth Nina, por lo menos ha tenido la valentía de presentarse en un juzgado, ¿no? Y eso todo el mundo lo está reconociendo, aunque sabía que le iban a detener. En el caso de Evo Morales no sucede eso. Y es más, Evo Morales se preocupa por ella, pero durante esta gestión de Luis Arce ha habido también una cantidad muy grande de vistas que han sido detenidos,
procesados, detenidos preventivamente procesados, y muchos de ellos también ya están saliendo con una prisión, podríamos decir, de algodón, ¿no? Muy distinta a la prisión de, por ejemplo, Luis Fernando Camacho y otros líderes opositores. Entonces, creo que el panorama político, lastimosamente, se va a definir en la última semana. Los estrategas electorales creo que saben mucho de eso. En los últimos días de las campañas electorales se da golpes de mano. Recordemos una elección, creo que hubo el 2000, en una de las elecciones cercanas al 2005, donde un candidato que probablemente le iba a ganar a Evo Morales se cayó, también fruto de una serie de acciones que se hacen 2, 3, 4 días antes de las elecciones, ¿no? Datos reveladores. O del señor Manuel Rocha, que dijo no voten por Evo, y hubo una reacción al contrario. Entonces, creo que hay que estar atentos a lo que va a pasar en el proceso electoral y veremos de manera real cuál es la verdad de la milanesa, quién es quién en el ámbito electoral el 17 de agosto. Mientras tanto, sí podemos hacer análisis, sí podemos hacer especulaciones, pero es el soberano el que en definitiva va a tomar la decisión final, y seguramente nos va a sorprender con esas decisiones. Muy bien, muchas gracias. Le damos a don Manuel Morales. Nos vamos rápidamente al último punto de diálogo en Panamericana. Y obviamente no vamos a ser muy cortos, muy limitados en el tiempo, pero tampoco bastante amplios respecto al tema económico. Es este último punto vinculado, por ejemplo, a ese dato sobre la cotización del dólar en el mercado paralelo. Al parecer está bajando. Hay una situación bastante compleja en el ámbito económico. Vamos a darles, por favor, a nuestros invitados aproximadamente 6 minutos por participación para dar cuenta de este último punto del programa. Empezamos con usted, don Luis Eduardo Siles. Bueno, la situación del dólar es el reflejo de la situación económica en crisis que padecemos luego de la aplicación de un pseudomodelo más retórico que concreto durante tantos años. Es decir, que este modelo no solo tenía el problema de que no invirtieron cuando tenían que invertir en el rubro de los hidrocarburos, sino gastaron más de lo que tenían que gastar. Tampoco intervinieron en otras cosas, y claro, la Constitución dice que tenemos una economía con 8 características: comunitaria, plural, diversificada, estatal, privada, pero todo eso es retórica, es discurso, es bla bla. Y el hecho es de que contrariamente a lo que se prometió en 2006, que íbamos a salir de la exportación de recursos en bruto, que íbamos a exportar con materia valor agregado, que íbamos a industrializar, que íbamos a cortar con lo que se había hecho antes, no se hizo nada de eso. Entonces hay una situación económica que del lado del gasto como del lado del ingreso está en crisis. Y este modelito, pseudomodelito, nos genera hoy por hoy una deuda externa que supera los 46,000 millones de dólares. La más grande deuda externa que ha tenido Bolivia jamás. Y la deuda interna son 128,000 millones de bolivianos. Las reservas, que eran en 2014 de 15,100 millones, ahora son 139 millones. 139 millones eran en abril de 2024 y ahora están en 200 millones, es decir, prácticamente en nada. E incluso una parte de esas reservas no están en efectivo, por lo tanto es por eso que no se puede comprar gasolina, porque importamos la gasolina, que también dijimos que íbamos a importar, ¿no? Fabricar, pero nunca se hizo. El riesgo país de Bolivia supera los 2.100 puntos en 2024, lo que refleja un alto riesgo de incumplimiento. Es decir, cualquier rato pasamos a ser un país que ya no puede cumplir con sus obligaciones, con las consecuencias que eso tiene para la administración de la economía. Esto que la economía daba señales y habían focos rojos y alarmas y cosas que estaban yendo mal, lo vienen diciendo muchos economistas desde el 2014, pero el gobierno de Arce y el gobierno de Morales sencillamente hicieron abstracción de estas advertencias sobre la situación de la economía. Ahora,
Lo que es preocupante aquí es la diferencia entre el dólar oficial y el dólar real. Es evidente que ha bajado el dólar real de las cimas de 20 pesos por dólar, 19, etcétera, y que ahora está en 13.5 y supuestamente bajando. Esto tiene varias causas. Una de ellas es efectivamente que, como se aprobaron varios préstamos que se suman a la deuda, entonces hay una pequeña inyección de liquidez, de que se aprobó una disposición según la cual la gente sin declarar puede traer 50,000 en vez de 20,000 dólares, de que la gente ha empezado a sacar los dólares que tenía debajo del colchón, etcétera, y que esta burbuja especulativa bajó. Pero esto sigue generando problemas, no es suficiente porque los precios de los productos ya se quedan donde estaban cuando el dólar estaba más alto y no bajan, y por lo tanto se traduce en problemas económicos para la población, para las empresas y para todo el mundo. Solo un nuevo gobierno, sea el que fuera, que tenga la determinación de enfrentar y agarrar este toro por las astas, puede, digamos, aplicar medidas que signifiquen corregir esto. Pero lo que está claro es que esto no puede seguir así, porque obviamente perjudica el funcionamiento de la economía. Nuestras inversiones en materias como la minería, por ejemplo, que todavía tiene un gran potencial en nuestro país, están prácticamente en nada. Somos el último país en inversiones en Sudamérica, incluso muy por debajo de Paraguay o Ecuador o otros países comparables, porque no existe la seguridad jurídica, todo es improvisación, todo es retórica y nada es medidas concretas para enfrentar estos problemas. Entonces, aquí es muy simple, lo vuelvo a decir, o es por el lado del gasto o es por el lado de los ingresos. O aumentan los ingresos o se reduce el gasto. Idealmente las dos cosas tienen que ocurrir para sanear la economía, es decir, para estos problemas empezar a solucionarlos. Esto nunca es fácil, esto requiere de la decisión política por un lado y por otro lado un realismo por parte de la población, porque si la primera reacción va a ser no vamos a estar de acuerdo, vamos a salir a bloquear, vamos a salir a sabotear esto, sobre todo la gente del Chapare, que más que una bancada, lo que es una representación de la gente que está vinculada a la producción de coca para cocaína, para venderle a los narcotraficantes. Esta gente, si va a empezar con esa lógica, pues va a sabotear los esfuerzos que se hagan para enfrentar los problemas de la economía, y así como el dólar bajó, mañana puede volver a subir, y esta incertidumbre no es buena para nadie, porque uno nunca sabe a qué atenerse con un dólar tan fluctuante y tan volátil que puede subir un montón y bajar drásticamente. Esto tiene que ser estable. Hay mecanismos que se implementaron antes, como el del bolsín, que permitía un poco controlar la inestabilidad. Se puede crear un mecanismo así. Eso ya es un tema que el próximo gobierno va a tener que ver. Muy bien, le agradecemos a don Luis Eduardo Siles. ¿Qué dice don Javier Flores en este tema económico, el último punto del programa? Adelante. Yo quisiera empezar incidiendo en algunos temas que me parece de que, además, tomando en cuenta un medio de comunicación como es Panamericana, importante, que de tantos escuchas que quieren saber la verdad, ¿no? Porque al final, si le vamos a venir a contar algunos cuentos, la gente se decepciona. Yo estoy viendo aquí una fuente de Unitel, y dice: la deuda externa de Bolivia para el 2025 se estima alrededor de 13.450 millones de dólares. Y eso significa el 27% respecto al PIB, ¿no? Y también hay que aclarar de que el 2024 nosotros teníamos una deuda de 33% respecto al PIB. Eso quiere decir que en esta gestión se han pagado 764 millones de dólares a la deuda externa, lo que hace al país viable, un país que cumple con sus compromisos, y que por supuesto hay que aclarar porque a la gente le interesa saber la verdad de lo que sucede en nuestro país. En el otro tema, cuando hablamos exclusivamente, como dice la pregunta, de la cotización del dólar, ámbito de cotización del dólar en el mercado paralelo, la cotización menor del precio del dólar en el mercado paralelo, en el más de los casos, obedece a los agentes económicos y mediáticos que dejaron en este último tiempo de sembrar incertidumbre y miedo, y tomaron en cuenta en la economía.
Lo que ha sucedido es que las expectativas positivas y negativas en una economía se recurren básicamente a medios de comunicación donde se amplifican ciertos temores y se le dice a través de las redes y los medios, de parte de los políticos de oposición en este tiempo, de que el dólar iba a alcanzar, no números siquiera de 20, se decía que podía llegar a 30, 40 o 50. Entonces lo que hace la gente es refugiarse en esa moneda, porque así le dicen las redes, y se va a comprar dólares porque entiende de que es una moneda que puede garantizar la estabilidad de su recurso económico. Entonces lo que ha hecho la gente es agarrar sus pequeños ahorros, los ha convertido a dólares, y obviamente a mayor demanda de dólares los precios se han sido de mayor especulación. Sin embargo, lo que debemos anotar para que definitivamente en este tema político, económico, nosotros podamos ver la realidad de nuestro país, lo que se puede advertir que estamos detrás nomás de ya movilizaciones que tienden a ser en algún momento, yo creo, muy fatigosas pero necesarias, porque está en riesgo en este momento no ya un modelo económico que ha sido o es patrimonio del pueblo boliviano. Estamos hablando de la posibilidad de retroceder al 2005, 2001, 2002 y que nuestro país nuevamente esté confrontado porque sus empresas del Estado, las empresas de los bolivianos, vayan a manos privadas. Y entonces en este último eje que hablamos de la economía, lo que la gente está evaluando, y yo creo que el mejor jefe de campaña que ha tenido, como fue Rocha en su momento para Morales, ahora es el comandante Claure, que desde Estados Unidos le está diciendo, está desnudando la idea de definitivamente convertir a nuestro país en un foco que impulse la privatización y nos descapitalice, como fue el proceso capitalizador cuando el MNR gobernaba junto al MIR. Nosotros como bolivianos, creo yo, ahora estamos convocados, creo, para ver con nuestro voto cómo es que apoyamos a un gobierno que intente privatizar y que toda la riqueza natural de nuestro litio, de los potosinos, las piedras raras, que los minerales, que nuestro gas, de pronto nos vengan con que se quiere exportar a Estados Unidos y el pueblo salga a marchar para impedir un hecho de esas características. O de pronto nos digan que nuestro teleférico se va a privatizar para que de pronto la gente pobre ya no pueda acceder a ese servicio. O se privatice BOA y si el pasaje, un Sucre Santa Cruz cuesta 250, termine costando 500 y obviamente la gente pobre pueda ya ser inalcanzable poder viajar en un transporte de esas características. Entonces, definitivamente lo que se está planteando ahora es un modelo, o el que tenemos vigente con algunas regulaciones, con algunas modificaciones, o incorporar un modelo privatizador que definitivamente va a generar mucha convulsión social. Yo no creo que simplemente se estén preparando para impedir que un gobierno de derecha gobierne. Lo que se está preparando la gente es para ver en qué momento le dicen que van a botar gente a la calle y vamos a ver marchando todas las calles de La Paz, en qué momento nos van a decir que van a privatizar BOA y veremos que todos los aeropuertos van a estar bloqueados, en qué momento nos dirán que van a privatizar el teleférico y veremos gente marchando para que no suceda aquello. Entonces estamos en dos escenarios fuertemente confrontados, donde los privatizadores entienden que debe ser así y donde la gente que defiende a las mayorías, por supuesto, entiende también que sus empresas públicas deben ser reguladas y manejadas por el Estado. Muy bien, muchas gracias, don Javier Flores. ¿Qué dice don Manuel Morales en este último punto del programa? Sí, en el ámbito económico y viendo la cotización del dólar en el mercado paralelo, creo que tengo que ratificar algunas puntualizaciones que he hecho anteriormente. Creo que la más importante es que existe una devaluación inducida, ¿no?, en el mercado paralelo. ¿Qué significa esto? El gobierno de Luis Arce ha mantenido el cambio fijo desde el año 2011. Año tras año el 6.96 o 6.86 se ha mantenido hasta que el gobierno de Luis Arce tomó la decisión de autorizar las comisiones bancarias, que se fueron incrementando
por transferencias al exterior, un 10% en el dólar, un 20% en el euro y otras monedas, y finalmente la ASFI decidió no regular el mercado paralelo. Entonces, a esto yo lo he definido como una devaluación inducida. Este es un bolsín informal, negro, le podríamos llamar, porque en este momento, si alguien acude al mercado y quiere vender dólares, por supuesto que no va a ir al Banco Central a hacerlo, ¿no? Por la forma como te pagan, ni tampoco a un banco, sino que vas a ir al mercado paralelo, a las casas de cambio y finalmente a los cambistas que están en la calle. Y si alguien quiere comprar, también. Entonces, yo no entiendo por qué se están haciendo tanto lío los candidatos opositores en plantear un bolsín y demás, si ya está el mercado, o sea, el mercado está regulando el precio, y si bien subió a 20 bolivianos en un momento de especulación, se puede decir, pero ahora ha bajado y se está manteniendo en 13, puede subir o bajar, pero creo que ya se ha resuelto el tema de la devaluación del boliviano, por lo menos lo veo yo desde un punto de vista bastante pragmático. En este contexto hay otros problemas también que son concomitantes al tema del dólar y del peso boliviano. Creo que anunciar que el próximo gobierno va a devaluar el boliviano respecto al dólar puede ser una medida que pueda afectar a este bolsín paralelo o informal que habría. ¿Qué es lo que está pasando con el sector de la minería aurífera? Que me preocupa, ¿no? Porque el dólar también tiene otros condicionantes que lo regulan, y lo que hay que señalar es que hay una caída espectacular de la producción de oro, ¿no? Por eso es que yo me estoy animando a ponerle apellido al sector minero cooperativista aurífero, y su apellido para mí es que son además contrabandistas, ¿no? ¿Qué dicen los datos, no? Porque esto está dañando a la economía del país. La producción del oro tiene una fuerte caída en 2024. En 2023 se producían 47 toneladas de oro, mientras que en el 2024 la cifra ha descendido a 21 toneladas, es decir, una disminución del 54%. Se supone que ellos se han beneficiado con la ley de tasa cero en el IVA, que es la ley 186 promulgada durante el gobierno de Evo Morales, ¿no? Es decir, Evo Morales les da el IVA cero por ser generadores, son los primeros que extraen la materia y la venden, y en términos de regalías nunca han dejado de pagar más del 2.5%, ¿no? En términos reales. Entonces acá hay un sector al cual hay que ponerle el cascabel al gato. Si ni siquiera están entregando el oro al Banco Central, o finalmente están sacándolo al Perú, considero que ha llegado el momento de plantear la nacionalización de la minería aurífera, o, y esto es muy importante, el sinceramiento de las actividades mineras auríferas, que dejen de ser cooperativas y que si quieren ser empresas, pero absolutamente privadas, que lo sean, pero que paguen impuestos. Eso creo que es fundamental, pero además que transparenten su producción, no pueden estar sacando el oro. Ahora, el otro tema que también me ha llamado mucho la atención y que tiene que ver con la crisis económica actual es el hecho de que solo 36 empresas están importando combustibles a precios internacionales. Es decir, hay una narrativa de la liberación de las importaciones, ¿no? El sector privado, incluso las cadenas productivas, han hecho no sé cuántos encuentros, análisis, medidas de presión, incluso declaraciones de movilizaciones y paros pidiendo que se liberalice la importación de los combustibles, que sea el sector privado el que lo haga. Sin embargo, hay que recordarles que está vigente el Decreto Supremo 5271 del 14 de noviembre del 2024, que por el lapso de un año autoriza que cualquier sector privado pueda importar libremente estos carburantes. Hay dos requisitos: uno, tener una autorización de la ANH, y otro, de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, porque la gasolina y el diésel puede ser utilizado como un precursor. Sin embargo, llama la atención, ¿no?, que el sector que reivindica
esto de la libre importación, hasta el día de hoy no lo hayan hecho, y seguramente, para que se entienda bien lo que digo, del 8 de noviembre tenemos nuevo gobierno, y 6 días después, el 14, tendrán que definir qué hacen con este decreto, si le dan continuidad o no, o finalmente el próximo gobierno dictará pues ya la libre importación de diésel, de gasolina, para levantar la subvención. Eso, el impacto que va a tener en la población, ¿cómo será? Habrá que verlo, pero el sector, por ejemplo, cooperativista, hasta el día de hoy no se ha manifestado a favor de estar dispuesto a comprar un diésel que utilizan en todas sus operaciones a precio internacional, ¿no? Y tampoco lo han dicho el sector agroindustrial de Santa Cruz, que es uno de los tributarios, digamos, de esta subvención, que tampoco se ha manifestado de si está dispuesto a pagar un combustible a precio internacional, pero sí en las cumbres han manifestado una serie de reivindicaciones a favor del sector, desde, transgénicos libres, el tema de la liberalización de las exportaciones, y una serie de otras medidas, pero yo veo acá una contradicción, ¿no? Deberían también ya estarse pronunciando para estar en la vanguardia de la importación libre de gasolina y diésel y poder de una vez resolver el tema del levantamiento de la subvención. Porque caso contrario vamos a llegar al 8 de noviembre y todavía vamos a tener estos cuellos de botella que lo único que van a hacer es perjudicar al próximo gobierno, ya que toda la responsabilidad va a caer en ella, y pienso que el próximo gobierno debería también tener responsabilidades compartidas en los sectores privados y los sectores sociales. Muy bien, tenemos muy poquito tiempo, a modo de despedida, simplemente a unos 30 segundos a nuestros 3 invitados a modo de evaluación, un último mensaje, quizá 30 segundos, don Luis Eduardo Siles. Bueno, efectivamente en materia económica siempre hay muchas cifras, sobre todo ahora que hay tantas fuentes en las redes, etcétera, y hay un baile de números, en fin, pero hay algunas tendencias que son indesmentibles, ¿no es cierto? La empresa Bloomberg, que analiza la calidad de la cartera de cada uno de los países, que ve si los países están pagando sus deudas, si son confiables, si existe garantías de que los bonos que pueden emitir esos países van a ser pagados, ubica a Bolivia con el riesgo país más fuerte de América Latina, solo detrás de Venezuela, que es el que más riesgo tiene. Entonces, todos los demás países, incluso los centroamericanos, están mejor que nosotros. Estas son cifras indesmentibles. Como son indesmentibles, lo que vivimos el día a día, todos los que nos están oyendo van al mercado, compran remedios, compran cosas y ven cómo están los precios. Entonces, no podemos tapar el sol con un dedo, y esperemos que el próximo gobierno encuentre la mejor solución para encarar la solución a estos problemas. Muchas gracias, don Luis Eduardo Siles. Don Javier Flores, los últimos segunditos, el último mensaje en el programa. Bueno, quedó claro de que definitivamente tenemos un país viable, tenemos una deuda externa del 27% respecto al PIB, y hay que señalar también algunos temas, ¿no? Algunos países tienen deudas externas que sobrepasan el 60-70% respecto al PIB. Y podemos ver algunos países también de Europa que tienen una relación al PIB mucho mayor al 100%. Por supuesto, Bolivia tiene problemas, pero es un país viable, y espero de que definitivamente los bolivianos, antes de votar, y así vienen las elecciones, pensemos, veamos en los candidatos y siempre defendamos la patria. Parece estar dirigida ahora, y para terminar, por el comandante Claure, todas esas acciones que quieren privatizar nuestro país. Muy bien, muchas gracias, don Javier Flores. Finalmente, don Manuel Morales. Sí, yo pienso que en temas económicos, pero también en los temas políticos que hemos hablado, es fundamental que los próximos gobernantes y los partidos que lleguen a la Asamblea Legislativa ya le presenten de manera adelantada la agenda parlamentaria al país. Sería muy complicado que el próximo Parlamento empiece a funcionar el 8 de noviembre y tengan problemas, divisiones, peleas internas, y que no tengan a tiempo, por ejemplo, la convocatoria para la elección de los nuevos vocales al Tribunal Supremo Electoral, que máximo deben ser renovados hasta el 19 de diciembre. De esta manera le daremos viabilidad a la democracia,
Con los nuevos vocales se va a garantizar las elecciones subnacionales y también se va a garantizar sacar a los magistrados autoprorrogados a través del voto ciudadano, porque falta la segunda parte de las elecciones. Qué difícil, qué gran responsabilidad para los nuevos parlamentarios que van a tener que estrenarse en sus cargos ya legislando a favor de la patria. Muy bien, de esta manera, amigos de todo el país, llegamos a la finalización de Diálogo en Panamericana este fin de semana. Agradecemos la presencia de nuestros invitados especiales, al exdiputado del Movimiento Nacionalista Revolucionario, don Luis Eduardo Siles, al analista Javier Flores y también al investigador Manuel Morales. A nombre de la familia de Panamericana, la planta ejecutiva y quien les habla, José Luis Flores, el compromiso de que el programa retorna el siguiente fin de semana. Permiso. Diálogo en Panamericana. La radio agradece por la atención prestada al programa de hoy. Les invitamos a la próxima entrega del Departamento Periodístico de Panamericana, cuando anunciemos. Diálogo en Panamericana.